El hígado es la glándula más grande del cuerpo humano y su correcto funcionamiento es indispensable para un buen estado de salud. La medicina tradicional china le da mucha importancia. Postula que una disfunción en este órgano lleva a sentir rabia, a la depresión y a un bloqueo de la energía. Lo cierto es que cualquier limitación de su función, por pequeña que sea, significa una pérdida de vitalidad, siendo un reflejo directo de las condiciones vitales. Cuanto más joven, mayor es el hígado en proporción al volumen corporal total. En realidad, puede decirse que la verdadera muerte natural por agotamiento se produce cuando el hígado se ha empequeñecido tanto que ya no puede mantener las funciones vitales. Las disfunciones hepáticas pueden ocurrir a nivel interno con alteración de las células hepáticas, cirrosis, hepatitis, etc. O externo, como obstrucción del flujo de bilis secretado a través de las vías biliares, cálculos biliares, cáncer, etc. Las manifestaciones de estas disfunciones pueden ser muy diversas. A veces cursan de forma asintomática y otras nos encontramos con fatiga, debilidad, pérdida de peso, falta de apetito, náuseas y fiebre. También coloración amarilla de la piel, llamado ictericia, agrandamiento del hígado o hepatomegalia, sensación de pesadez en la zona hepática, acumulación de líquido en la cavidad abdominal o ascitis, hipertensión portal, confusión mental por no eliminar sustancias tóxicas, prurito por mala excreción biliar, palmas de las manos rojas y arañas vasculares. También tendencias a hemorragias por disminución de los factores de coagulación y trastornos hormonales. Un hígado sobrecargado envía señales de alarma que se manifiestan en forma de patologías como la psoriasis, el acné, dolores de cabeza crónicos, enfermedades inflamatorias y autoinmunes y fatiga crónica, entre otras. Desde el punto de vista de la nutrición ortomolecular, cualquier tratamiento debería empezar con una desintoxicación hepática. Para ello hay que eliminar de la dieta 3 nutrientes perjudiciales para la salud hepática: las grasas saturadas, el azúcar refinado y el alcohol. Además hay que asegurar un aporte extra de nutrientes, según el tipo de enfermedad a la que nos enfrentamos. Hoy en día estamos expuestos a una innumerable cantidad de sustancias potencialmente tóxicas, procedentes principalmente de la actividad industrial. Entre estos grupos de toxinas podemos destacar los siguientes: aditivos alimentarios como colorantes, conservantes, potenciadores de sabor, edulcorantes, antiespumantes, espesantes, etc. Productos utilizados en la agricultura industrializada como pesticidas, abonos químicos, productos utilizados en la ganadería, hormonas, antibióticos, tranquilizantes, contaminantes del suelo, compuestos nitrogenados, fosfatados, purinas y otros residuos de la ganadería. Contaminación del aire por gases procedentes de la actividad industrial y de los combustibles derivados del petróleo, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, etc. Fármacos, metales pesados, cadmio, plomo, mercurio, níquel, estaño, aluminio, los cuales inhiben los procesos enzimáticos al ser antagonistas de los minerales catalizadores, siendo además prooxidantes. Por otro lado, en nuestro organismo se generan una serie de toxinas durante el metabolismo, como por ejemplo urea y amoníaco, durante el metabolismo proteico, y otros residuos bacterianos o alimentarios. Todas estas toxinas pueden agravar o generar numerosas enfermedades. Por ello es imprescindible en muchos casos iniciar el abordaje terapéutico de una dolencia con un proceso de detoxificación. El hígado se encarga de gestionar toda la carga toxémica mediante 3 vías. En primer lugar, filtrado de sangre. El hígado filtra más de 1 litro de sangre por minuto. Limpia la sangre de toxinas, de complejos antígeno-anticuerpo, bacterias. En segundo lugar, la secreción de bilis. La bilis es secretada por el hígado y vertida en el intestino a través de las vías biliares. Contribuye al proceso digestivo, apoyando la acción del jugo pancreático y emulsionando las grasas. A través de la bilis, el hígado se libera de una gran cantidad de toxinas. El proceso enzimático de detoxificación se lleva a cabo en 2 fases. Fase 1 de activación, realizada por el conjunto de enzimas citocromo P450. Consta de unas 100 enzimas.
Estas enzimas transforman las toxinas insolubles en compuestos más solubles, aunque momentáneamente más peligrosos, que se acabarán de transformar en la fase 2 para ser expulsados a través de la orina o de la bilis. La fase 2 de conjugación. Esta fase permite formar moléculas más fácilmente excretables. Se lleva a cabo mediante 7 vías enzimáticas: vía de glutatión, sulfoconjugación, sulfoxidación, aminoconjugación, metilación, acetilación y glucuronidación. Como ya hemos visto, a la hora de llevar a cabo una correcta detoxificación, en primer lugar hay que eliminar las fuentes de intoxicación y realizar una adecuada corrección alimenticia. Podremos potenciar el proceso mediante el aporte de complementos alimenticios que ayuden a reactivar las funciones de eliminación del organismo. Entre estos complementos podemos destacar los siguientes. Será oportuno el uso de plantas medicinales drenadoras para estimular los conductos, canales u órganos excretores. Entre estas plantas podemos citar el cardo mariano, la alcachofera y la cúrcuma. El cardo mariano es quizás la mejor planta hepatoprotectora conocida. Es útil en cirrosis, hepatitis, hígado graso, intoxicaciones diversas. Uno de sus principios activos, la silimarina, estabiliza la membrana de la célula hepática y tiene un gran efecto regenerador hepático al aumentar la síntesis de proteínas en los hepatocitos. Además, incrementa los niveles de glutatión del hígado, lo que hace que éste pueda eliminar una mayor cantidad de toxinas y disminuya el daño hepático que éstas causan. El cardo mariano es también antioxidante y diurético y activa la función de la vesícula biliar. Esta mejora del flujo biliar favorece el proceso digestivo y previene y evita los cálculos biliares. La silimarina es poco soluble en agua, por ello es recomendable la ingesta de extractos estandarizados con un contenido en silimarina mínimo del 70%. Como complemento durante la detoxificación se recomienda la ingesta de 200 mg de silimarina antes de una comida. La cúrcuma protege el hígado frente a tóxicos diversos. Es colerética y colagoga, es decir, aumenta la producción y excreción de bilis. Su acción hepatoprotectora ha sido contrastada en diversos estudios, en los que se ha constatado su capacidad de disminuir marcadores séricos de daño hepático, como la fosfatasa alcalina, la bilirrubina y la aspartato aminotransferasa. Es hipoliemiante, disminuye colesterol y triglicéridos, antioxidante, regula de forma positiva la glutatión S-transferasa y antiinflamatoria, ya que inhibe la expresión de la ciclooxigenasa, COX-2, una enzima que interviene en la síntesis de prostaglandinas proinflamatorias. Estabiliza la membrana celular y previene la peroxidación lipídica. Podemos encontrar en el mercado extractos de raíz que contienen un 95% de curcumina, el principio activo principal. La ingesta recomendada es de 1 gramo de extracto de raíz al día. La alcachofera estimula la producción de bilis por el hígado y el peristaltismo del intestino, lo que evita la formación excesiva de compuestos tóxicos a nivel intestinal. Además, al incrementar la excreción de bilis, drena y desintoxica el hígado. Presenta actividad protectora hepática, diurética y algo laxante. Existen en el mercado productos basados en extracto estandarizado de alcachofera. En estos casos se recomienda la ingesta de 640 mg de extracto antes de las comidas principales. Los aminoácidos azufrados, taurina, metionina y cisteína, activan la sulfoconjugación hepática de la fase 2 del proceso enzimático de detoxificación. Además, la metionina junto con la cisteína forman el glutatión, un péptido azufrado indispensable en la desintoxicación hepática, tanto en la fase 1, gracias a su acción antioxidante, como en la fase 2, donde se conjuga para convertir toxinas liposolubles en formas hidrosolubles que son más fácilmente excretadas. Por otro lado, los aminoácidos azufrados neutralizan los metales pesados que inactivan diferentes enzimas, al unirse al grupo sulfidrilo. Es aconsejable aportar vitaminas del grupo B, sobre todo B6, B9 y B12, cuando se incrementa el consumo de metionina para evitar el aumento del aminoácido homocisteína, metabolito intermedio de la síntesis de metionina en cisteína, el cual es un factor de riesgo en el desarrollo de la arteriosclerosis, afecciones cardiovasculares, cerebrovasculares y trombosis. Los aminoácidos deben ser tomados en forma libre y fuera de las comidas para obtener de ellos un mayor efecto terapéutico
que el que se conseguiría si se mezclaran con el resto de aminoácidos de la comida. Las dosis recomendadas son de 500 mg al día de cada aminoácido. Además de disminuir los niveles de colesterol en sangre, la lecitina de soja se usa para aliviar síntomas de enfermedades hepáticas como pérdida de apetito y sensación de presión en la región hepática. Proporciona colina, inositol y fosfatidilserina, entre otras sustancias importantes. La grasa y el colesterol consumido en la dieta llegan al hígado mediante lipoproteínas llamadas kilomicrones y remanentes de kilomicrones. En el hígado, las grasas y el colesterol se empaquetan en lipoproteínas llamadas de muy baja densidad, VLDL, para llevarlos a los tejidos. Sin la fosfatidilcolina, generado a partir de colina, no se pueden formar VLDL, y la grasa y el colesterol se acumulan en el hígado, produciendo la patología conocida como hígado graso, común en casos de alcoholismo, obesidad, diabetes, etc. En animales, la deficiencia de colina se asocia con una incidencia elevada de cáncer hepático y una alta sensibilidad a sustancias carcinogénicas, ya que la deficiencia de colina aumenta el estrés oxidativo y causa daño hepático. La colina puede oxidarse en el cuerpo para formar betaína, una fuente de grupos metilo necesarios para reacciones de metilación. La conjugación de grupos metilo es importante en la inactivación de hormonas presentes en exceso, como ocurre en ocasiones con los estrógenos. Los grupos metilo de la betaína también ayudan en la conversión de la homocisteína en metionina. La dosis de lecitina soja recomendada es de 1.200 a 4.800 miligramos al día. La glutamina es muy importante para la eliminación del exceso de amoníaco, producto de desecho del metabolismo del nitrógeno, ya que capta el amoníaco y lo transfiere para la síntesis de otros aminoácidos, de azúcares y del antioxidante glutatión. Un hígado sano metaboliza rápidamente el amoníaco, haciendo que la sangre periférica se encuentre prácticamente libre del mismo. Esto resulta esencial, puesto que aún cantidades mínimas de amoníaco son tóxicas para el sistema nervioso central. En casos de una disminución pronunciada de la función hepática, el amoníaco en sangre sistémica puede elevarse a niveles tóxicos. Los síntomas de la intoxicación por amoníaco incluyen temblor, lenguaje poco entendible, visión borrosa y, en casos graves, coma y muerte. La toxicidad del amoníaco parece residir en provocar, tanto en el hígado como en el cerebro, una disminución del alfa-cetoglutarato, lo que disminuye el ritmo de actividad del ciclo de Krebs, así como el de las oxidaciones de sustratos en las células, lo que acarrea una grave inhibición de la respiración en el cerebro y un aumento en la producción de cuerpos cetónicos por el hígado. Las dosis recomendadas son de 5 a 10 gramos al día. Son cofactores en los procesos enzimáticos de detoxificación, tanto en la fase 1 como en la fase 2. Intervienen en la conjugación del glutatión, la metilación, la sulfatación y la acetilación de las toxinas. Por otro lado, B6 y B9 controlan el exceso de homocisteína y optimizan la síntesis de los aminoácidos azufrados. En la mayoría de los casos será suficiente el aporte de un complejo B de alta potencia, incluyendo la mayoría de las vitaminas B en dosis de 50 miligramos una vez al día. En la detoxificación hepática puede ser apropiado aportar un complejo de minerales catalizadores del conjunto de enzimas citocromo P450. Entre ellos podemos destacar el magnesio, cobre, manganeso, selenio, molibdeno, zinc. El aporte de estos minerales se podrá realizar a través de una fórmula multimineral o de un multinutriente. Las cantidades mínimas de minerales que esta fórmula debería aportar serían magnesio 500 miligramos, cobre 1 miligramo, manganeso 4 miligramos, selenio 100 microgramos, molibdeno 5 microgramos y zinc 15 miligramos. A través de la bilis, el hígado libera una gran cantidad de toxinas. Por ello es necesario el aporte suficiente de fibra que absorba las toxinas para que no sean transformadas por las bacterias intestinales y evitar además su reabsorción a través del intestino. Un tipo de fibra adecuada en estos casos son los fructooligosacáridos, fibras solubles,
también conocidos como FOS, de 5 a 10 gramos diarios, que además facilitan el tránsito intestinal y fomentan la proliferación de las bacterias fermentativas beneficiosas. Los polifenoles contenidos en el té verde reducen la severidad del daño hepático y disminuyen la peroxidación de lípidos y los mediadores proinflamatorios. Estos polifenoles pueden ser útiles en el tratamiento de enfermedades hepáticas y deben ser tomados en consideración en condiciones hepáticas donde predominan las respuestas inflamatorias y oxidativas. Hay estudios que indican que el polifenol más potente del té verde, la epigalocatequina galata, protege las células del daño celular y estimula la producción corporal de enzimas antioxidantes. También actúa a nivel de apoptosis de células malignas, induciendo su muerte. La dosis diaria recomendada es de 250 a 500 miligramos de polifenoles al día. Durante los procesos enzimáticos de detoxificación se producen radicales libres al transformar las toxinas. Por este motivo, en la detoxificación es aconsejable aportar un complejo antioxidante con las comidas, que incluya vitaminas A, C, E, selenio y sustancias vegetales antioxidantes para completar esta función. Las dosis diarias mínimas recomendadas son vitamina A, 5.100 unidades internacionales, vitamina C, unos 250 miligramos, vitamina E, unas 100 unidades internacionales y selenio, unos 200 microgramos. Aunque prácticamente todas las patologías pueden verse favorecidas por un proceso previo de detoxificación, hay algunas dolencias que se verán aún más beneficiadas tras el restablecimiento de una adecuada función hepática. Por un lado, la detoxificación y la regeneración del hepatocito serán imprescindibles en los casos donde la afección está localizada en la célula hepática, como cirrosis, hepatitis, hígado graso. Por otro lado, es obvio que las hiperlipidemias y las litiasis biliares están directamente relacionadas con la salud hepática, ya que el colesterol y la bilis se producen en el hígado. Por este motivo, en la arteriosclerosis y en las enfermedades cardiovasculares es necesario mantener una adecuada salud hepática para evitar los niveles elevados de colesterol. En condiciones de exceso de tóxicos acumulados, algunas de las manifestaciones clínicas más habituales son la fatiga, las cefaleas y las migrañas. En efecto, estas dolencias suelen tener un componente hepático destacado. Hay otras patologías en las que es fundamental considerar el proceso de detoxificación hepática. Entre ellas podemos destacar la psoriasis y la fibromialgia. En estas afecciones el componente inflamatorio sobreviene tras la acumulación de toxinas en los tejidos afectados. En el caso de la depresión endógena, las deficiencias en los procesos de descarboxilación hepática de triptófano para formar serotonina suelen formar parte de los factores que agravan la enfermedad. El siguiente protocolo de uso general podría ser recomendado en la mayoría de los casos. Sin embargo, según la sintomatología de cada individuo, se deberá personalizar el tratamiento, incluyendo algún otro suplemento de los recomendados anteriormente. Cardo Mariano, 200 miligramos de silimarina antes de una comida. Fórmula multinutriente, que incluye la mayoría de vitaminas B en dosis de 25 miligramos, las vitaminas antioxidantes A, C, E y aporte minerales como el calcio, el cobre, el cromo, hierro, magnesio, molibdeno, selenio, zinc. La taurina, unos 500 miligramos al día, y la lecitina de soja, 1.200 a 4.800 miligramos al día. Los suplementos nutricionales son una ayuda inestimable a la hora de mantener o recuperar la salud. A lo largo de esta exposición se han mostrado algunos nutrientes que han constatado su eficacia en los procesos de detoxificación en diversos estudios. En la tabla aparecen las dosis recomendadas de forma general. Sin embargo, corresponde al profesional de la salud la elección de unos u otros suplementos y la adaptación de las dosis en cada caso particular. Resumen de las dosis diarias recomendadas. Plantas medicinales drenadoras. Cardo Mariano, 200 miligramos de silimarina antes de una comida. Cúrcuma, 1 gramo de extracto de raíz al día. Alcachofera, 640 miligramos de extracto antes de las comidas principales. Aminoácidos azufrados,
taurina, metionina, cisteína, 500 miligramos al día de cada aminoácido. Lecitina de soja, 1200 a 4800 miligramos al día. Glutamina, 5 a 10 gramos al día. Vitaminas del grupo B. Complejo B con la mayoría de las vitaminas B en dosis de 50 miligramos una vez al día. Minerales. Multinutrientes que aporten magnesio, 500 miligramos, cobre, 1 miligramo, manganeso, 4 miligramos, selenio, 100 microgramos, molibdeno, 5 microgramos y zinc, 15 miligramos. Fructooligosacáridos. FOS. De 5 a 10 gramos diarios. Té verde. 250 a 500 miligramos de polifenoles al día. Antioxidantes. Complejo antioxidante que aporte 5100 unidades internacionales de vitamina A, 250 miligramos de vitamina C, 100 unidades internacionales de vitamina E, 200 microgramos de selenio junto con sustancias vegetales antioxidantes.